Hola amigos, bienvenidos a este domingo dedicado a un personaje, generalmente un personaje, pero a veces pueden ser varios, qué sé yo. Partimos con los autores, ¿se acuerdan? Con escritores y fuimos ampliando el rango. Y en una de esas pasamos por Cantinflas, que ha sido el programa más visto. Y ahora espero que este sea uno también bien visto, porque también trata de un cómico de un alcance mundial mayor que incluso que el que tuvo Cantinflas, o sea, Mario Moreno, y es Charles Chaplin. Y para serle franco, ignoro hasta qué punto generaciones relativamente recientes, gente nacida en el año 2000 o 1990, conocen a Chaplin. Para la gente mayor, para la gente más madura, es obvio. Chaplin es como hablar de, qué sé yo, de los refrigeradores, de los Frigidaire, es como una marca, es algo establecido, pero se nos olvida que han ido apareciendo generaciones completamente formadas o deformadas de una manera completamente distinta, metidas en el mundo del Internet desde que nacieron, y para ellos Chaplin probablemente no significa nada, y se preguntarán, ¿Chaplin? ¿Quién es Chaplin? ¿Quién era Chaplin? Así que este programa no está dedicado a la gente un poco más mayor que sí sabe quién era Chaplin. Y vamos a examinar un poco el personaje que significó, el que personificó este señor Chaplin. Vamos a los datos biográficos más básicos. Si usted quiere más detalles puede consultarlos en la internet. Chaplin nació el año 1889 en Londres, inglés, y murió en Suiza en 1977, o sea, a los 88 años. Tuvo varios hijos, hijas, que tuvieron nietos, que tuvieron hijos que son los nietos de Chaplin, etc. Nació en un medio muy pobre, muy, pero muy pobre. Para más remate, su papá se hizo humo en algún momento y la mamá, imagínense usted, no sé cómo se las batía, pero vivían en medio de una pobreza tremenda, al punto que antes de que cumpliera 9 años, Chaplin fue enviado 2 veces a lo que en esa época existían y se llamaban las workhouse, casas de trabajo, una traducción no muy precisa en realidad, donde se atendía a cabros chicos así pobres, muy pobres, y se les daba alimento y alguna ropa, pero tenían que trabajar en alguna cosa, lo cual no es malo, ¿eh? Es preferible un chico que trabaja a uno que no, creo yo. No estoy diciendo que haya que esclavizar a los niños, digo que la parte buena es que se disciplinan desde niño, aunque sea a la fuerza. Y empezó a meterse en el tema del entertainment desde muy niño. Existía una vieja tradición británica, una de las grandes diversiones del pueblo británico, el pueblo más humilde, los obreros, los trabajadores, el proletariado industrial, que era la comedia del slapstick, el vodevil, lugares donde se bebía y había cantantes y había un espectáculo y muchos cómicos, muchos mimos, y era un humor bastante básico, digamos, de lo que llaman slapstick, que sé yo, tropezones, caídas, tortazos, poco lo que hacen los payasos en los circos. Y miraba a su madre, que finalmente en un momento dado terminó en un manicomio, porque así fue la infancia de Charles Chaplin. La madre parece que tenía un talento histriónico. Dice Chaplin, contaba Chaplin, que hablando de sus influencias, que su mamá era muy buena imitadora, que se ponía en la ventana a mirar pasar gente en la calle y le decía, mira, voy a imitar a ese, y lo imitaba sus gestos, sus caras, sus cosas, y ahí dice Chaplin que aprendió el arte de expresar estados de ánimo con gestos faciales. Pero, como veremos un poco más adelante, Chaplin aprendió de muchas partes. Aprendió por todos lados. Bueno, en una de esas se metió como cabro chico, siempre se citaban niños en estas cosas, en estas obras, digamos, de chacota, de teatro, de comedia, de vodevil, de repente tiene que haber un niñito, y empezó a meterse en ese mundo. Y a los 14 años, mientras tanto, su mamá la meten al manicomio, se queda él ahí, con su hermano Sidney, y de algún modo
empiezas a trabajar en este mundo del vodevil, del espectáculo así popular, cómico, ¿no? Y tiene que haberse empezado a distinguir porque a los 19 años, una empresa que se llama The Fred Camo, una especie de circo ambulante, llamémoslo así, una compañía ambulante, lo contrató y ellos se fueron a Estados Unidos. Esta empresa fue a hacer sus números a Estados Unidos y ya entonces este hombre empezó a distinguirse de todos sus colegas. Seguramente habían muchos cómicos ahí en esa empresa de Fred Camo. Pero bueno, Chaplin era Chaplin ya y empezó a hacerse notar. Y en el año 14 ya lo hacen aparecer en algunos de los celuloides cómicos de una empresa cinematográfica que se llama Keystone. Empieza ahí. Y empieza a producir, poco a poco, empieza a desarrollar su personaje, el vagabundo de Trump. Trump significa más o menos vagabundo. Claro, hoy en día, dada la ciutiquería semántica imperante, yo no sé si se puede decir vagabundo, quizás haya que decir persona en situación de calle. Bueno, eso era, una persona en situación de calle es lo que empezó a representar. Empezó poco a poco a generar lo que ustedes han visto, si es que han visto películas de Chaplin de esa época, esos cortos cómicos, los zapatos, la manera de caminar con los pies para afuera, el pantalón medio bolsudo, el bigotito, el sombrerito, el bastón. Empezó a desarrollar el personaje y ya en 1918, fíjese qué rápido, era conocido en todo el mundo. Y entendamos que eso tiene que ver además con la situación del cine en esos años, cosa que voy a tratar de inmediato. Pero antes de eso les quiero recordar que este programa, de lunes a domingo, los programas que hago en YouTube tienen el auspicio de Miclimo, una empresa chilena de climatización, que es la que yo uso en mi casa, contentísimo con ella, me cambió la vida, y que está a su disposición, amigos. Es una empresa premiada internacionalmente, que tiene los mejores dispositivos, instalan súper bien, mantienen cualquier cosa, ellos llegan a mantener su equipo para que funcione perfecto. El equipo le da calor en invierno, le da frescor en verano, le filtra el aire, está conectado a internet, funciona con electricidad, gasta muy poco, no hay ruido, no hay nada. Ustedes nunca van a sentir ningún ruido aquí mientras hago el programa porque no suena. Es increíblemente eficiente. Y hay también equipos para industria, o sea, para equipos más grandes, para salas donde hay muchas salas grandes, donde hay gente trabajando, hay máquinas que generan calor, tienen equipos industriales. Bien, Miclimo, pónganse en contacto, vayan adquiriendo, les va a cambiar la vida como me la cambió a mí. Continúo con la barbería Le Moustache, que en realidad son varias barberías, por lo menos hay dos, uno en Las Condes, otro está aquí en Ñuñoa, en Manuel Montt, 25-29 me parece. La barbería Le Moustache es para atender a la gente, a los hombres que tienen barba y bigote principalmente, que son casi todos hoy en día porque está de moda. Y si usted quiere tener la barba y el bigote bien cuidado, que bien presentado, que no sea una cosa desgreñada, fea, que da impresión de mugre, suciedad, vaya a Le Moustache, le van a dejar la barba y el bigote como a usted le gusta. También le pueden cortar el pelo y se pasa bien porque es un ambiente relajado, puros hombres contando chistes, pasándolo bien, hay un poquito como retirados del mundo en la barbería. Es una onda que ya se había olvidado, pero que ha sido rescatada por las barberías que están surgiendo y yo les recomiendo Barbería Le Moustache. Detalles, ubíquenlos en el sitio, las direcciones exactas de los locales. Sigo con SLI, consultores de un servicio de logística a cargo de ingenieros para que su empresa maneje los temas logísticos a la perfección. Los temas logísticos, los empresarios saben muy bien de qué consiste, pero tiene que ver con movimientos físicos de carga, de container, desembarcarlos, traerlos, almacenaje, todas esas cosas. Esta empresa revisa cómo lo hace usted, busca cómo perfeccionarlo, le busca gente, headhunting, para manejar los distintos procesos, le crea nuevos, todo. O sea, ¿para qué voy a entrar en el detalle? Estaría toda la tarde. Entre al sitio de ellos, que está aquí a mi derecha, y ponga a funcionar la logística de su empresa al 100%.
Y suplemento Vito, amigos, para las mascotas. Ese es una cucharadita, es un producto que usted le echa una cucharadita al alimento normal que usted usa y se convierte en un super alimento, super premium. Tiene todas las cosas extras que el alimento normal no trae y su animal va a estar en muchas mejores condiciones y se va a ahorrar veterinario. Probablemente, usted sabe lo rápido y lo fácil que se enferman las mascotas. En 2 o 3 días un animal puede hasta morirse. Todos tenemos experiencia. Son muy frágiles. Se habla de las 9 vidas de los gatos, pero la verdad es que no es así. Así es que suplemento Vito lo encuentra en el sitio de ellos y también en casi todas las mascoterías tienen este producto. Continúo con Chaplin. Les decía que se hizo famoso muy rápidamente a nivel mundial, porque en esos años, estamos hablando de la primera década del siglo XX, el cine era la única gran entretención masiva popular que existía. Digamos, fuera de los espectáculos deportivos, claro. Pero era el cine, no había televisión. Incluso la radio no era tan abundante la existencia de aparatos receptores de radio. Estamos hablando de 1914, 18, cuando va a empezar la Primera Guerra Mundial. Entonces, se iba mucho al cine. La gente iba más al cine en todos los países del mundo. No había ningún lugar del planeta, incluso los lugares más atrasados, retirados, tenían salas de cine, y ahí llegaban las películas norteamericanas, y ahí llegaban las películas de Chaplin, y el hombre era extremadamente cómico, crea este personaje, y por supuesto se hizo famoso mundialmente en muy poco tiempo. Tanto es así que ya empezó a ganar lo suficiente dinero y suficiente fama y suficiente, digamos, prestigio y presencia y capacidad de influir, que el año 19 fundó su propio sello, digamos, cinematográfico, que todavía existe, United Artists. Lo cofundó, no fue el único. Y a partir de ahí tuvo un control completo sobre sus películas. Y cuando digo control completo, es algo más que un control financiero. La manera de trabajar de Chaplin es completamente distinta a la que muchos imaginarán, un hombre que va así cómico, divertido, que improvisa algo. No, era un trabajador obsesivo. Él decía, soy perseverante hasta la locura. Él componía la música. Todas las películas con música que ustedes vean y escuchen, películas en que puso sonido, que no lo hizo de inmediato, la música la compuso Chaplin. Naturalmente él actuaba como el Trump, el vagabundo. Él editaba las películas. Editar es la parte en que todos los copiones que se han hecho, las cosas que se han filmado en las distintas escenas, son ensambladas, ustedes saben, por un editor. El editor ve qué cosa se corta, cómo se pone, más o menos, digamos, dentro del esquema del guión, pero hay muchas formas de editar. Él estaba en eso, que era un trabajo súper lento, cuadro por cuadro a veces, foto por foto. Todo, el ambiente, la escenografía, incluso en algunos casos a los actores que lo iban a acompañar hacía el papel de ellos para que aprendieran cómo hacer el papel, cómo quería él que se hicieran. Era obsesivo en todos los sentidos posibles. Era perfeccionista, en otras palabras. Una escena que podía durar unos pocos segundos, él podía filmarla 50 y tantas veces, buscando la manera que lo satisfaciera respecto a lo que él quería de esa escena. Y si aún así no encontraba lo que quería, suspendía la filmación. Hay una película, una de esas películas largas que hizo el chico, el The Kid, en que se llega al final, que tiene que ser un final, por supuesto, como en todas las películas largas, muy sentimental, muy dramático, muy emotivo, y no le gustaba, y repetía la escena, interrumpió la película por 1 año, mientras se le ocurría la forma de hacerlo. A él no le importaba lo que fuera a costar eso. A veces dejaba el estudio pagando, todo listo, digamos, para filmar, aunque él no llegara a filmar porque no se le había ocurrido cómo hacerlo. Era así de perfeccionista, una cosa enfermante. Ahora, eso es propio de todo gran creador. Son muy pocas las excepciones en esta materia. Hay mucha gente que cree que el genio creador, y naturalmente Chaplin era un genio creador en lo suyo,
es algo como gratuito, fácil, la cosa así que llega y hace y le sale al tiro una buena idea y después se va a chupar con los amigos. No, el creador en general, salvo muy, pero muy escasas excepciones, es un perfeccionista. Es un tipo que, claro, su genio consiste en que tiene muchas ideas que se le van ocurriendo, pero no basta con las buenas ideas. Hay que buscar la excelencia. No basta la buena idea, tiene que ser excelente. Tiene que expresarse de la mejor manera. Y ahí es donde entra la parte laboral. Empieza a ser importante el tiempo que se le dedica al asunto, a los detalles. El verdadero genio creador en todas las artes, prácticamente, es un obsesivo. Es un tipo que, bueno, un escritor, por ejemplo, y ni siquiera necesita ser un genio, un escritor, digamos, un buen escritor, es un hombre que mucho más borra que escribe, reescribe, recontra reescribe, revisa sus cosas 100 veces y las vuelve a escribir y las vuelve a escribir. Y cuando digo 100 veces no estoy exagerando. Yo creo que he contado que Gabriel García Márquez alguna vez dijo que sus 100 años de soledad lo escribió 15 veces, completo. Y dentro de cada una de esas reescrituras habían cientos de reescrituras de párrafos, de líneas, de capítulos. Ese es el verdadero trabajo del que después uno ve el resultado final y que parece todo tan fluido. En eso consiste la obra del genio. Fluido, perfecto, ingenioso y todo, pero detrás de eso hay un trabajo salvaje. Y Chaplin era de esos. Era muy impresionante, causaba pasmo en la gente que lo conocía, como para un corto de 10 minutos podía estar días filmando esa cuestión, una y otra vez. Bueno, él hizo películas, las películas que a mí me gustan personalmente, que yo creo que son las que lo hicieron famoso, por supuesto, son los cortos cómicos. Pero él hizo películas largas. Él hizo por ejemplo, la primera película que hizo larga, justamente el Chico, The Kid, esa que les digo que el final, digamos, tuvo mucho tiempo para resolverlo, es del año 1921. Después hizo otra, Una mujer en París, 1923, la carrera por el oro, The Race for Gold, que en realidad no es carrera como se debería traducir. Ustedes saben, esa afán que hubo en Estados Unidos en un momento dado para ir al oeste porque se suponía que era posible encontrar oro fácilmente. La fiebre del oro, así se le llamó en general, pero aquí el nombre que él le puso, la carrera del oro, The Race of Gold, 1925. El circo, 1928. Luces de la ciudad, 1931, Tiempos modernos, 1936, y todas estas películas que estoy mencionando, ya hacía rato que existía el cine sonoro y él no quería hacer cine sonoro. Todas estas películas que le he mencionado, muda. La primera película sonora, es una que usted quizás ha visto alguna vez porque es uno de los clásicos del cine largo de Chaplin, El Gran Dictador, 1940, en que se mofa de Hitler. Fue la primera con sonido, y el cine con sonido ya lleva, ¿cuánto? Más de 15 años. Ahora, hasta ese momento, gran fama, gran gloria de este hombre. Pero de pronto lo acusaron de ser simpatizante comunista. Y lo empezó a investigar el FBI. Y lo empezaron a fastidiar. Y se mandó a cambiar a Suiza. Y pasaron muchísimos años. 30 me parece, que se pegó un pique de regreso a Estados Unidos porque lo estaban para una premiación. Y en Suiza murió. Y siguió haciendo películas casi hasta el día de su muerte, hasta un año antes. Yo me acuerdo de haber visto creo que la última película que hizo, ¿cómo se llama? La Condesa de Hong Kong o algo así, en que trabajaba también Marlon Brando. No muy buena película por lo demás. Pero el hombre trabajó toda su vida y estas películas largas no necesariamente él hacía de El Vagabundo, ¿eh? No siempre. Varias de estas películas largas no es El Vagabundo. Ahora, esto del vagabundo o hombre en situación de calle, diría, como dicen ahora, es interesante. ¿Por qué Chaplin se ha convertido, por así decirlo, en el ícono
el cómico de cine, habiendo otros muy buenos también. De hecho, a propósito de la manera que tenía de trabajar obsesiva por el detalle que les he contado, Chaplin, también como buen artista, era una esponja para absorber ideas por todos lados. Primero, de niño chico, su mamá, las imitaciones que hacía su mamá. Después, lo que aprendió haciendo cine con estos estudios con Max Sennett, un gran productor de películas cómicas de los años, digamos, entre los 10 y los 20. Aprendió de un cómico francés, no me acuerdo el apellido, Lesner o algo así, que le tenía mucha admiración. Siempre estaba aprendiendo de otros. Siempre estaba mirando a su alrededor. Estaba absorbiendo, integrando y convirtiendo en un producto nuevo. Y probablemente de ahí viene El Vagabundo. El hombre, como les digo, nació en un ambiente muy pobre, y ya les conté las cosas que pasó cuando era niño, así que debe haber conocido muy de cerca. O sea, de todas maneras, el mundo de la pobreza en el Londres de esa época, de una pobreza que no nos podemos imaginar. Entonces, El Vagabundo. Pero ese es el punto que quiero hacer. Antes de eso sí, les quiero recordar unos cuantos avisadores más que hacen posible este programa dominical. Conversas Numéricas, un ingeniero de la Universidad de Chile que hace clases para niños, cursos muy limitados, 20 cupos más o menos. Uno, para que los niños que tienen problemas con las matemáticas, que odian las matemáticas, cambien completamente, los da vuelta, porque les enseña de otra manera, y esos odiadores de las matemáticas se convierten en simpatizantes o amantes de las matemáticas, y les cambia eso la vida, pero no solo en el colegio, sino que para adelante. Primera cosa. Segundo, preparación para la prueba PAES, que entiendo que es la prueba de admisión a las universidades. Claro, prueba de admisión de estudios superiores, PAES. Y hay un cursillo además para niños de programación, cosa que usted dirá, ¿para qué sirve eso? Sirve para disciplinar el mate, porque en programación el orden de cómo se van ejecutando las instrucciones es fundamental, la imaginación, la inteligencia para ver de qué manera una instrucción puede ser más corta, en fin, es súper bueno para organizar el mate. Así es que conversas numéricas. Sigo con Oxinova, este polvito que consiste en en bacterias que están ahí en estado de latencia. Usted los mezcla en un recipiente con agua, al cabo de una hora más o menos o menos, se han convertido han despertado, rápidamente se reproducen, bacterias aeróbicas, y con eso usted cambia su vida porque se acaban los malos olores. El mal olor que sale en el baño, los malos olores que salen en la cocina del resumidero, por mucho que usted limpie, se acumula en las cañerías, materia orgánica que se descompone por las bacterias anaeróbicas. Entonces, ¿qué pasa? Estas bacterias que usted echa, se las destruyen a las otras, a las que producen el mal olor, a las que producen la descomposición. Entonces, va a la raíz del asunto. No es un olor que tapa otro olor, sino que es una bacteria que mata a las que producen el mal olor, y el efecto es muy duradero. Oxinova solamente se adquiere en este sitio, en el sitio de ellos. Y termino con el bufete de abogados penalistas González y compañía, especialistas en temas penales, que son los más serios, los más complicados, los que pueden terminar con usted si lo pierde, con los huesos en la cárcel. Póngase en manos de este bufete que es especialista y tiene ya mucho prestigio por los casos importantes que ha ganado. Una de las razones por las cuales Chaplin se convirtió en Chaplin, en el gran ícono, es porque creó un personaje. Eso es fundamental. Por la misma razón, Mario Moreno Cantinflas es también uno de los grandes personajes cómicos, porque creó un personaje, Cantinflas. Han habido y hay otros cómicos en el cine, en el escenario, en la radio. Personas muy divertidas que pueden crear permanentemente nuevas rutinas cómicas, que cuentan una historia y todo el mundo se muere de la risa. Hay varios comediantes que usted los puede ubicar en Netflix, que presentan su comedia en un teatro, y una historia que cuentan y uno se muere de la risa. De repente algunos no son tan cómicos, pero otros son excelentes. Pero no han creado un personaje. Simplemente están ahí contando una historia. O son
cómicos del cine que son divertidos para hablar, para contar alguna historia. Y yo recuerdo varios muy buenos, algunos que ustedes quizás ni sepan que existieron, como Bob Hope. Pero no hay personaje. No crearon un personaje. Chaplin sí. Esto de crear un personaje es fundamental para establecer, por así decirlo, el peso de un artista. En el campo de la literatura, por ejemplo, yo creo que lo he mencionado en algún programa, Borges hacía el análisis de que los grandes autores, entre otras cosas, son grandes autores porque han creado una entidad que tiene un peso que sobrepasa, que tiene casi, por así decirlo, su propia existencia. Por ejemplo, Herman Melville, con su ballena blanca, Moby Dick, el ejemplo que daba el propio Borges. Miguel de Cervantes, el Quijote, tremendo personaje, ¿no? Si no hubiera creado Moby Dick, Melville, y no hubiera creado el Quijote, Cervantes, los dos más o menos escribieron otras cosas. Cervantes escribió otras cosas, Melville escribió otras cosas, pero no serían recordados como son recordados ahora. Y eran los mismos buenos escritores para todo, pero uno creó Moby Dick, el otro creó el Quijote. Bueno, aquí Chaplin creó El Vagabundo, de Trump, y Mario Moreno creó Cantinflas. Crearon un hito. Usted piensa en Charles Chaplin, no dice, sí, era un tipo que hacía películas cómicas. Usted piensa inmediatamente, lo ve con el bombín, con el bigotito, caminando con las patas para los lados, moviendo el bastón, etc. Eso es lo que convirtió a Chaplin en un ícono, diría yo. Ahora, su comicidad, ¿en qué consistía? Bueno, hay muchos análisis sobre gente que ha estudiado cuadro por cuadro sus películas. Hay en él un elemento de slapstick, la comedia, digamos, física, las caídas, los golpes, las cosas que hacen en las películas, en los cortos cómicos. Hay un elemento que está siempre presente que dicen que va más allá del slapstick, que es como el personaje expresando alguna clase de emoción en relación a lo que le pasa, el sentimiento, que siempre es lo más popular, ¿no? Y si ustedes ven las películas largas de Chaplin, como por ejemplo Luces de la Ciudad, El Niño, The Kid, o qué sé yo, van a ver que ese elemento sentimental crece y crece y crece y crece, y en el mismo grado a mí me gusta menos Chaplin. No me gusta el sentimentalismo, ni siquiera si lo ejecuta Chaplin. Para mí las películas largas de Chaplin son menos interesantes, pero da lo mismo. Chaplin es, yo diría básicamente, el Chaplin de El Vagabundo en los cortos. Allí uno se acuerda de de muchas escenas a veces de esos cortos, y realmente, por lo menos a mí me pasa, yo no me acuerdo de prácticamente ninguna escena de las películas largas, las pocas que vi, porque no me gustaba ese cine, lo encontraba latigudo, para usar una vieja expresión. Salvo en El Gran Dictador, donde hay también sentimentalismo, pero también hay bastante humor. A mi gusto no tan divertido como se ha pintado, pero que se convirtió esa película en sí misma, por razones políticas en este caso, en un ícono. Estaba el Hitler, el fascismo, el nazismo, bueno, y esta película se rió de todo eso. Chaplin, entre paréntesis, no era judío, ¿eh? Hubo mucho tiempo en que se creyó que era judío, no era judío. Alguna vez le preguntaron, incluso usted dicen que es judío, decía, no he tenido la buena suerte de ser judío. Pero cuando hizo esta película El Gran Dictador, encarna a un judío, el barbero judío, si usted vio la película se acordará, y dijo que dedicaba la película a los judíos del mundo. Porque ya se imaginaban todo, ya sabían todo que la estaban empezando a pasar muy mal, y eso que todavía no había llegado a la etapa de la llamada solución final, ¿no? Pero en fin, de manera tal que Chaplin se convierte en el ícono del cine cómico de todos los tiempos. Y yo diría que en segundo lugar está Cantinflas, por lo menos en el mundo de habla hispana. Y hay otros cómicos del cine
pero que a veces uno no recuerda ni los nombres porque no crearon un personaje. Recuerdo, hay uno o dos franceses muy divertidos, me acuerdo de sus caras, sus expresiones, eran bastante cómicos, pero eso es todo lo que me acuerdo de ellos, no me acuerdo ni de sus nombres. Después tenemos en el cine norteamericano, tenemos a cómicos como Jerry Lewis, que nunca me gustó, lo encontraba... No, de repente algo cómico tenía, haciendo, sí, de repente era bastante cómico. Pero, ¿cuál era el personaje de Jerry Lewis? Más o menos, como que siempre era, como tenía un aire más o menos muy juvenil, era como el joven medio pelotudo, digamos, haciendo tonteras, haciendo gestos, acompañado de Dean Martin en muchas películas. Pero igual no logró, yo creo, cuajar un personaje que dijéramos, este es Chaplin. No pasó nunca con él. Los tres chiflados eran un grupo. Tampoco podían crear un prototipo, por así decirlo, y lo mismo cabe con Abbott y Costello. Ahora, otra última cosa antes de terminar el programa, amigos. Es muy interesante que estos personajes, estos íconos de la comicidad cinematográfica como son Chaplin y Cantinflas, los dos son representativos, obviamente, de personas que están abajo en la escala social. Estoy tratando de pensar en algún cómico del cine que haya representado a un personaje en las clases altas y no se me ocurre ninguno. ¿Por qué será? Porque, bueno, el de abajo es el que se las tiene que arreglar con ingenio. Cantinflas y Chaplin tienen esa cosa en común, son personajes que tratan de ajustarse, tratan de evadir a la autoridad, tratan de salvarse de los que los persiguen, están siempre abajo, están siempre acosados por el mundo, un mundo hostil, y la manera como se las arreglan para salir adelante es parte de su comicidad, pero gran parte de su comicidad, gran parte de la comicidad de Chaplin es su huida de ese gallo tipo grande con unas tremendas ojeras que lo persigue, que es como representativo de la sociedad, del poder, de no sé yo, y el Chaplin se las arregla para escapar y darle una patadita para atrás y todo lo demás. Es interesante eso, ¿no? La comicidad está asociada a una manera de comportamiento, de supervivencia en un periodo histórico determinado, porque esto habrá cambiado completamente, de los sectores bajos. Fíjense ustedes que en Chile también existían, por ejemplo, personajes de historieta. Condorito. Condorito es un tipo que vive, digamos, allá abajo, que vive en una callampa casi. Perejil, la misma cosa. Pedro Urdemales, que es un personaje muy antiguo, que ni yo siquiera lo conocí. Era lo mismo, eran tipos de abajo. Ahí está la comicidad. La talla. ¿De dónde viene la talla? De abajo. La comicidad parece ser un modo de, por un lado, un modo de supervivencia, por otro lado, un modo de escapar, y la comicidad está en la forma en que se hace. Contra poderes tan superiores se logran escabullir este Cantinflas y este Chaplin. Bueno, amigos, si usted es tan joven que no ha visto nunca una película de Chaplin, un corto Chaplin, busque en YouTube, porque ahí va a encontrar de todas maneras. Yo tengo algunos cortos que me los sé de memoria completo, como aquel en que hace de un tipo que es empleado en una casa de empeño y llega alguien a ponerle uno de esos relojes despertadores antiguos, grandes, con una campanilla arriba, y lo que hace con el reloj. Chaplin es una de las cosas más divertidas que le he visto. Bueno, amigos, eso sería todo. Espero que me hayan acompañado. Por favor. Y nos estamos viendo mañana lunes, pues. Lo espero. Chao.